Me llamo Cecilia y tengo 32 años. El día que murieron mis padres, estaba sentada en la sala de espera de un hospital con un vaso de café frío entre las manos, mirando una televisión que ni siquiera estaba encendida. Se fueron juntos. Fue un accidente automovilístico en la Ruta 9, a solo 2 millas de la casa donde habían vivido durante 31 años. El doctor dijo que fue rápido. Me han dicho que eso se supone que debe consolarte. No lo hizo. Mi hermana, Renata, llegó al hospital 40 minutos después que yo. Iba vestida como si viniera de una cena elegante, tacones, labial y un blazer que costaba más que mi renta de un mes. Me abrazó una sola vez, brevemente, y luego pasó la siguiente hora hablando por teléfono en una esquina. Me dije a mí misma que cada persona vive el duelo de manera diferente. Me repetí muchas cosas esa semana, cosas que después descubrí que no eran verdad. El funeral fue un jueves. Nuestra familia extendida llegó desde 3 estados diferentes. La gente llevó comida, flores y palabras de consuelo cuidadosamente elegidas. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Renata dio un discurso durante la ceremonia que hizo llorar a todos en la sala. Siempre había sido mejor para hablar en público, la que podía interpretar las emociones con una precisión que parecía completamente real. Estuve a su lado junto a la tumba y le tomé la mano porque pensé que estábamos pasando por esto juntas. Pensé que perder a nuestros padres nos uniría más. Fue la última vez que creí eso. 3 días después del funeral, Renata me dijo que teníamos que hablar sobre la casa. Yo me había quedado en mi antigua habitación, durmiendo bajo la misma colcha que mi mamá me había hecho cuando tenía 16 años. Pensé que resolveríamos las cosas poco a poco, como hace la gente que está de luto, que tomaríamos decisiones cuando estuviéramos más estables, cuando el mundo dejara de sentirse como si se estuviera inclinando bajo nuestros pies. Pero Renata se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con una carpeta en las manos y una expresión que nunca le había visto. Controlada. Casi ensayada. Me dijo que ya había hablado con el abogado encargado de la sucesión. Me dijo que mamá y papá habían actualizado su testamento hacía 8 meses y que todo, la casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo, había sido dejado a su nombre. Era la única beneficiaria. Deslizó una copia del documento sobre la mesa como si estuviera cerrando un trato de negocios. No hablé durante mucho tiempo. Seguí mirando la lista del supermercado escrita por mi madre que aún estaba pegada al refrigerador detrás de la cabeza de Renata. Leche, limones, el pan bueno de la panadería de la Quinta Avenida. Le pregunté si había un error. Me dijo que no. Le pregunté por qué. ¿Por qué dejarían todo a una de nosotras y nada a la otra? No estábamos distanciadas. Hablaba con mis padres todos los domingos. Los visitaba en cada día festivo. Había acompañado a mi padre a sus citas médicas durante los últimos 2 años de su vida. Nada de eso tenía sentido. Renata no tenía una respuesta. O tal vez sí la tenía y simplemente no quería compartirla. Lo que sí dijo fue que necesitaba que me fuera de la casa antes de que terminara el mes. Lo dijo con suavidad, casi con disculpa, de la misma manera en que la gente dice algo que ya decidió y sobre lo que no quiere discutir. Dijo que podía llevarme mis cosas personales y los muebles de mi antigua habitación. También dijo que esperaba que siguiéramos siendo cercanas. Me mudé al cuarto de huéspedes de una amiga con 2 maletas y una caja llena de fotografías. La lectura oficial del testamento estaba programada para la semana siguiente en la oficina de un abogado llamado el señor Hargrove, un hombre tranquilo y meticuloso de unos 60 años que había llevado los asuntos legales de mis padres durante más de 2 décadas. Renata llegó con la misma expresión que siempre tenía cuando esperaba ganar algo. Yo fui porque no sabía qué más hacer. No tenía ninguna base legal para impugnar el testamento, ninguna prueba de nada, solo la sensación vacía de que algo estaba terriblemente mal y no podía demostrarlo. El señor Hargrove comenzó a leer el documento con el ritmo lento y metódico de alguien que había aprendido que nunca se debe apresurar este tipo de cosas. Renata estaba sentada con las manos entrelazadas, asintiendo ligeramente con cada punto, como si estuviera marcando elementos de una lista mental. La casa. Las cuentas principales. Los vehículos. Entonces el señor Hargrove hizo una pausa. Levantó la vista de los documentos, miró directamente a Renata y preguntó con una voz profesionalmente calmada, aunque cargada de algo más. ¿Está segura de que entiende el testamento? ¿Todo el testamento? Renata sonrió, como si la pregunta fuera extraña. Dijo que sí,
Por supuesto. Dijo que lo había leído detenidamente. El señor Hargrove asintió una vez. Luego pasó a la siguiente página. Una página que, claramente, Renata nunca había visto. Y siguió leyendo. La atmósfera de la habitación cambió. Vi cómo la expresión de Renata se transformaba de una manera que jamás olvidaré. La sonrisa no desapareció de golpe. Se fue deshaciendo lentamente, como algo que se derrite desde adentro, mientras la voz serena del señor Hargrove llenaba el silencio con palabras para las que ella no estaba preparada. Palabras sobre un fideicomiso secundario. Palabras sobre una cuenta creada 11 años atrás, administrada por separado y que nunca formó parte de la herencia que ella creía haber recibido por completo. 27 millones de dólares escondidos a plena vista, y dejados íntegramente para mí. No creo haber entendido por completo lo que el señor Hargrove acababa de decir hasta que lo repitió por segunda vez. Repitió la cifra claramente, sin dramatismo, de la manera en que un hombre que ya ha dado noticias que cambian vidas aprende a hacerlo, con firmeza, para que la noticia se asiente en lugar de destruir. 27 millones de dólares. Un fideicomiso privado creado por mi padre en 2013. Administrado a través de una entidad legal independiente que jamás había aparecido en ninguno de los documentos que le habían entregado a Renata. Tenía su propio número de cuenta, su propio historial de administración y un rastro de documentos que se remontaba a más de una década. Mi nombre aparecía en todas las páginas. El nombre de Renata no aparecía en ninguna. Miré a mi hermana. Estaba mirando el documento en las manos del señor Hargrove como si intentara leerlo desde el otro lado de la mesa por pura fuerza de voluntad. El color había desaparecido por completo de su rostro. Sus manos, que habían estado tan ordenadamente cruzadas sobre su regazo, ahora estaban apoyadas con fuerza sobre los descansabrazos de la silla. Le preguntó al señor Hargrove si había algún tipo de error. Él le respondió con cortesía y sin mostrar la menor satisfacción que no había ningún error. Le explicó que el fideicomiso había sido establecido con el pleno conocimiento y la intención de ambos padres, validado por dos abogados distintos y estructurado específicamente para mantenerse fuera del patrimonio principal, de modo que se transfiriera directamente y sin posibilidad de impugnación. Mi padre fue ingeniero durante 34 años. Era un hombre callado, preciso y extremadamente reservado cuando se trataba de dinero. Sabía que era cuidadoso. Lo que no sabía era cuánto. No sabía que, durante más de una década, había estado construyendo algo en silencio, algo que nunca mencionó, algo que existía en documentos que yo jamás había visto. No sé exactamente cuándo decidió que yo sería quien lo recibiría. No sé qué vio, qué supo o qué temió. Pero sentada en aquella oficina, escuchando al señor Hargrove explicar la estructura de un fideicomiso que mi padre había construido cuidadosamente durante años, sentí que algo se movía dentro de mí. No fue triunfo. Tampoco alivio. Fue algo más parecido a una profunda tristeza mezclada con la abrumadora sensación de que mi padre había visto todo, había guardado silencio y me había amado de la manera más discreta y protectora que conocía. Renata salió de la oficina del abogado sin dirigirme una sola palabra. Se fue mientras el señor Hargrove todavía estaba explicando el proceso de transferencia. Escuché el sonido de sus tacones sobre el piso de loseta del pasillo y luego el golpe de la pesada puerta principal al cerrarse detrás de ella. Después de eso, nada. Las semanas que siguieron fueron más complicadas de lo que había imaginado. Renata contrató a su propio abogado. Presentó una impugnación formal, argumentando que el fideicomiso había sido creado bajo circunstancias que ameritaban una revisión. Utilizó expresiones como influencia indebida y falta de transparencia, el vocabulario de alguien a quien le habían dicho que tenía un caso, cuando probablemente no lo tenía. Su impugnación fue revisada y finalmente desestimada. Los documentos del fideicomiso estaban impecables. Mi padre también había sido meticuloso en eso. No regresé a vivir a la casa. Lo pensé. La casa formaba parte de la herencia de Renata y, legalmente, le pertenecía. No tenía ningún interés en pelear por ella. Lo que mis padres le habían dejado era real. La casa, las cuentas y una suma de dinero que habría sido más que suficiente para la mayoría de las personas. No se había quedado sin nada. Se había quedado con menos de lo que esperaba. Y eso es algo completamente distinto, aunque entiendo que para ella no se sintiera así. Lo que hice, en cambio, fue comprar una pequeña propiedad en un pueblo a 2 municipios de distancia.
Una casa con jardín, un porche y el espacio suficiente para la vida que realmente quería construir. Aparté una parte importante del fideicomiso para crear una fundación con el nombre de mis padres, enfocada en financiar recursos médicos para familias que enfrentan enfermedades de largo plazo. Mi padre había pasado los últimos años de su vida lidiando con su propia salud en un sistema costoso y agotador. Yo quería que algo bueno surgiera de esos años. Algo que permaneciera. Llamé a Renata aproximadamente 4 meses después de la lectura del testamento. No llamé para discutir, ni para explicarme, ni para hacerla sentir peor de lo que ya se sentía. Llamé porque eran nuestros padres y perderlos había sido el acontecimiento más grande que cualquiera de las dos había vivido. Y pensé que, debajo de todo aquello, tal vez ella necesitaba hablar con alguien que entendiera ese dolor de la misma manera que yo. No contestó. Y nunca me devolvió la llamada. Pienso en mi padre muy seguido. Pienso en la versión de él que se sentó con un abogado en 2013 y tomó una decisión de la que jamás me habló, una decisión que guardó en silencio durante 11 años. Me pregunto si desde entonces sabía cómo podían desarrollarse las cosas. Me pregunto si me estaba protegiendo de algo que veía venir o simplemente se estaba asegurando de que yo estuviera bien, pasara lo que pasara. Nunca podré preguntárselo. Esa es la parte que permanece conmigo. Más pesada que el dinero. Más pesada que todo lo demás. Que las personas que más te aman a veces lo hacen de maneras que solo logras comprender después de que se han ido. Todavía estoy aprendiendo a vivir con eso. Algunos días es más fácil que otros. Pero sigo aquí. Sigo de pie. Y tengo un porche, un jardín y una fundación que lleva los nombres de mis padres al mundo. Y por ahora, eso es suficiente.